Muy bien, teachers. Pregunta número 54. Acá te dicen que como parte de una actividad, una docente les presenta a los estudiantes una tabla estadística que muestra los resultados del censo del año 2017 para la región Loreto. Y en estos datos se tienen el nivel, estas tablas tienen el nivel educativo alcanzado por la población de 15 años a más, ¿no? Según la provincia. Entonces, vamos a poner por ejemplo, ¿no? Según provincia y nivel educativo alcanzado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá, no terminó colegio, acabó escolar, ¿no? Estudios universitarios, ¿no? Estudios superiores, ¿no? Esta es una variable de interés, ¿no? El nivel educativo, ¿no? Entonces, en las tablas se está analizando el nivel educativo, ¿no? Pero también se está analizando la provincia, ¿no? Entonces, la región Loreto tiene muchas provincias. Por ejemplo, vamos a considerar como ejemplo nomás Ucayali, ¿no? Una provincia. La misma Loreto también es una provincia. Por ejemplo, tenemos Maynas, ¿no? Putumayo, etcétera, ¿no? Este es el nivel provincia. ¿Ok? Muchas más hay muchas más, ¿no? Ahora, estoy colocando solamente así como ejemplo, ¿no? Entonces dice, luego la docente les pide seleccionar el gráfico estadístico más adecuado para representar los datos. Ahora, ¿cuál de ellos? Le dan tres propuestas, ¿no? Pictograma, gráfico circular y gráfico de barras apiladas. Entonces, el pictograma, ¿no? Viene a ser un gráfico en el cual es más adecuado trabajarlo cuando se tiene solamente una variable de interés, ¿no? Pero en este caso hay dos variables de interés, ¿no? El pictograma es, por ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Te dice cuántos tienen estudios superiores o no terminaron el colegio, ya, que sean 1000 personas, ¿no? Por ejemplo, acá en miles, ¿no? ¿Cuántos tienen estudios escolares? Ah, ya, que sea 50.000 personas, ¿no? Y así, ¿no? ¿Cuántos tienen estudios universitarios? Ya que sean 20.000 personas, ¿no? ¿Cuántos tienen estudios superiores? Ya que sean 8.000 personas, ¿no? Entonces el pictograma es un gráfico estadístico en el cual se representa, ¿no? Mediante dibujitos, ¿no? Gráficos, ¿no? Así, ¿no? Dibujitos, los datos, ¿no? Así, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Y usualmente se utiliza un pictograma cuando se trabaja con una sola variable, ¿no? Una sola variable de interés, ¿no? Entonces no sería tan adecuado. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ponerlo, acá estudios escolares, estudios universitarios, estudios superiores, ¿no? De igual forma, ¿no? Acá un gráfico circular, ¿no? Un gráfico circular es más adecuado cuando también solamente se tiene una variable de interés, ¿no? Por ejemplo, podemos decir acá, ya, igualito, ¿no? No terminaron el colegio, ¿no? Vamos a ponerle acá, ¿no? No terminaron el colegio un 1%, ¿no? O 1000, ¿no? Ahora, ¿cuántos tienen estudios escolares terminados? Bueno, pues, ¿no? Acá sería un 8, ¿no? Escolares terminados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tienen educación universitaria? Vamos a ponerle acá unos 20, ¿no? Acá, así, ¿no? Unos 50, ¿no? ¿Y cuántos tienen educación superior? Unos 20, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son ejemplos, pero si te das cuenta, un gráfico circular permite trabajar solamente con una sola variable de interés, ¿no? Entonces necesitamos buscar un gráfico, utilizar un gráfico en el cual permita analizar dos variables de interés, ¿no? Y es efectivamente un gráfico que te permite analizar dos variables de interés, es el de barras apiladas, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, el de barras apiladas, ¿no? Sería un gráfico así, ¿no? Donde tendríamos la misma información, ¿no? Pero acá necesitamos analizar dos variables, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos así, ¿no? Por ejemplo, acá sería de color azul, ¿no? Acá, por ejemplo, sería provincia, ¿no? Acá analizamos la variable provincia, ¿correcto? Así, ¿no? Por ejemplo, acá sería Loreto, por ejemplo, acá sería Ucayali, acá sería Maynas, ¿no? Acá sería Putumayo, ¿no? Y dentro de cada uno vamos a analizar, ¿no?
cuántos tienen estudios superiores. Por ejemplo, los que están de azul son los que tienen estudios superiores. Por ejemplo, los que tienen así de negrito son los que no terminaron sus estudios, ¿no? ¿Entiendes? Por ejemplo, así los de amarillo son los que tienen estudios universitarios, ¿correcto? Y así, ¿no? Y finalmente podemos poner así de rojito aquellos que tienen estudios superiores, ¿no? Entonces, como te das cuenta, el gráfico de barras apiladas es un gráfico que te permite analizar dos variables, ¿no? Por ejemplo, acá los de rojo, estudios superiores, ¿no? Los de amarillo, estudios universitarios, ¿no? Lo de negro, educativo, ¿no? Lo de azul, no terminaron el colegio, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta que con un gráfico de barras apiladas tú vas a poder analizar dos variables de interés. Entonces, el gráfico más adecuado para analizar esa información en particular sería la opción C. Muy bien, teachers, no se olviden suscribirse. Vamos a continuar con más preguntas resueltas. Adiós.